Damos inicio a la agenda del día de hoy con la conferencia Tendencias Mundiales en el sector del gas LP, buenas prácticas de industria, que dictará el señor Nahuel Grevet, gerente de Ingeniería y Operaciones de Supergas Brasil. Bienvenido. Hola, buen día a todos. Primero quería decir gracias a Gasnova, a Alejandro Martínez, a Rafael por la recepción. Está todo muy lindo, muy bien organizado. Vamos a continuar así, va a ser muy bueno. También decirle, bueno, mi nombre es Nahuel Grevet. Yo he nacido en Buenos Aires, pero me fui muy chiquito para Brasil. Y bueno, entonces si voy a cometer algunos errores de español, es la culpa de aquel chiquito que no aprendió bien. Bueno, bueno, soy ingeniero mecánico de formación y diría así que como currículo lo importante también ingeniero de seguridad. Es una cosa muy fuerte en Brasil, las cuestiones de seguridad. No es lo que voy a presentar, estoy presentando las cosas por la Supergasbras, que es nuestra empresa, pero diría que son las prácticas comunes en nuestro país. Bueno, conociendo un poco entonces qué es la Supergasbras y qué es la SHB, que en realidad es la holding que tiene las marcas Supergasbras en Brasil, ¿no? La SHB empezó en finales del 1896, donde era una asociación de vendedores de carbón. Entonces, ¿qué pasó de eso, no? Se juntaron, hicieron la empresa y así fueron desarrollando todos sus negocios. Y si pensamos, una facilidad de estar en el segundo día después de ver todo lo que fue charlado ayer, ¿no? Es más simple para nosotros direccionar una cosa, que vemos que en el caso de la SHB, por ejemplo, empezó con carbón, después más o menos en la mitad del siglo XX empezó también con naftas, petróleo, gas, y después también empezó en otros tipos de ramos, que no me voy a detener, que como ven ahí, los más conocidos aquí en América Latina son Macro y tal vez Mamut. Pero bueno, entonces significa que cuando hablamos en transformación, nosotros vemos que una empresa que ya tiene más de 120 años se transformó para seguir y continúa muy fuerte. Entonces es posible sí hacer la transformación, pero vean que mismo con la transformación se sigue en el negocio del gas GLP. O sea, es una transición que tal vez lleve más tiempo del que uno piensa, va a pasar, pero podemos hacerla juntos. Ese es el principal mensaje de este slide. Bueno, en el mundo entonces, más o menos en líneas generales, estamos con 25 países y también atendiendo con GLP, 100 años de historias, en fin, y 16.000 empleados en la parte de energía. Bueno, voy a poner los lentes porque, perdonen. Ahora sí. Bueno, en Brasil, aquí vemos los grandes números en general, en 7,5 millones de toneladas comercializadas por todas las compañías. Bueno, estamos en 5.500 ciudades, aproximadamente 380.000 empleos directos, más o menos 1.100 millones en impuestos anuales, 66 millones de hogares atendidos y aproximadamente 34 millones de cilindros vendidos mensualmente. Supergasbras tiene 75 años de historia y vimos que también las empresas en América del Sur más o menos entraron en los mismos tiempos, ¿no? Tenemos nosotros allá una venta de más o menos 1,5 millones de toneladas, entonces se puede hacer un equilibrio en los datos que voy a pasar después, haciendo la relación con Colombia. En Brasil tenemos 200 millones de habitantes, Colombia aquí tiene más o menos 50 millones, entonces es posible ver no solo el potencial, ya que nuestros países son bastante parecidos, ¿no? Como también las cuestiones de logística y de seguridad.
nosotros somos divididos en 20 unidades, pero son 17 plantas de envase. Ustedes pueden ver que tenemos 4.500 kilómetros cuando vemos el Brasil de punta a punta y más o menos 4.000 kilómetros de ancho, ¿no? La parte más oscura es porque la Supergasbras no atiende esta región, pero tenemos excelentes empresas que atienden esa región y que están aquí, ¿no? Saludos. Eso no es problema, serán bien atendidos también. 650 camiones, más o menos, tenemos la certificación ISO y tenemos también una recalificadora de cilindros que queda en Río de Janeiro. Esto, ayer se habló bastante sobre el tipo de uso, son bastante similares, diría de cosa un poco diferente, método alternativo para pesticidas, esterilización y descarte de residuos orgánicos, que también se puede explorar. Evidentemente, fuera todo lo que fue presentado ayer. Bueno, entrando directamente a nuestro caso, por favor, ¿tienen un micrófono? Tal vez sea más fácil, si puede ser. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, gracias. Bueno, aquí entonces estamos viendo lo que sería una infraestructura básica en Brasil y que es muy parecida en todo el mundo, ¿no? Cuando vemos que sale el producto de la refinería o de algún terminal, que puede también venir por barcos, tenemos los camiones, las cisternas que llevan para las envasadoras, en resumen, depósitos, reventas, clientes que pueden ser propios o pueden ser de terceros. Y también fábricas de cilindros, otros players, las recalificadoras, el mantenimiento de los cilindros, central de canje, allá se usa, y eso es muy importante, se usa y se envasa solamente su propia marca. Eso es fundamental para el país, para que todo lo que vamos a hablar sea muy organizado y tenga rastreabilidad. Después también, en la parte de granel, fábrica de tanques, depósitos con tanques satélites y finalmente la venta que puede ser directamente para el cliente o para una industria. Bueno, cuando hablamos entonces en seguridad, ¿qué es lo que vemos, ¿no? ¿Cómo hacemos la interrelación entre lo que uno hace internamente y cuida y tiene reglas, tiene toda una gobernabilidad, una política para hacerlas, y el cliente final que él no sabe sobre esto, ¿no? Pero tenemos una buena ventaja que es, nuestros abuelos y probablemente sus padres ya estaban usando el GLP. Y es probable que nuestros nietos también vengan a usar, seguramente. Entonces, tenemos que aprovechar esa cultura para que, ya que existe el miedo del gas por parte del cliente, uno la explore positivamente, de esta forma, haciendo entonces toda la cadena que sea bien sostenida por las cuestiones de seguridad y que principalmente tenemos pilares principales que tienen naturalezas diferentes. Cuando hablamos de las empresas de GLP, tienen unas determinadas reglas donde vamos a ver que siempre la parte de la regulación, la parte de la regulación y el gobierno es pieza fundamental. Siempre las empresas tienen total interés que el gobierno esté en todas las etapas de esto que vamos a hablar. En los transportes, la misma cosa. Después, la relación con el distribuidor, que ya no puede ser tan, ignorar tanto las cuestiones de reglas cuanto los clientes, y sí ser prácticamente un representante de estas reglas junto a sus clientes, ¿no? que al final de cuentas es quien nos vende el gas. Cuando se habla en Supergasbras, y ahí vamos a traer así los ejemplos de Supergasbras, solo para que vean que es posible llegar en determinados indicadores que están bastante positivos, incluso en relación a la propia SHB, que es la holding, ¿no? Entonces, vemos aquí cuestiones de compliance, donde tenemos las reglas y normas brasileñas y tenemos también las reglas de la propia empresa, que seguramente todas las empresas aquí tienen reglas que son las oficiales del gobierno y sus propias reglas. Cuando hablamos de factores humanos, también son blocos estratégicos, donde tenemos entonces que tener
una serie de reglas que son desde cuestiones disciplinares hasta cómo enseñar el patrón de trabajo para los funcionarios, las cuestiones de salud ocupacional, comportamiento seguro y después también el ataque a la emergencia, que son cosas diferentes. Una es preparación, ¿no? Después es cómo atender al ataque de emergencia y a los riesgos. Entonces, usar las mejores prácticas, como por ejemplo las cuestiones de normas eléctricas que son fundamentales en nuestras plantas, las cuestiones mecánicas, ergonómicas y así por delante, así como la seguridad externa, donde junto a las reventas tenemos que hacer un trabajo muy similar al que hacemos internamente y tenemos que tener la garantía que estamos fiscalizando y haciendo chequeos si eso efectivamente se está aprendiendo. Particularmente en nuestras bases, en nuestras plantas, perdón, hicimos un análisis de riesgos donde el objetivo siempre es entrar lo máximo posible para el aceptable, a lo máximo, ahí tocar alguna cosa tolerable. Nuestras bases están todas en las aceptables, no hay ninguna en la intolerable, y de esta forma es posible hacer todos los ranqueos de las bases para ver cuál de ellas está en buen nivel o no, ¿no? O sea, fiscalizar internamente, tener esta autogestión es fundamental para las empresas y tienen que organizarse de esa forma. Bueno, esta es una planta básica, esta es una planta que queda en el sur de Brasil, llamada Canoas, es una planta considerada grande, 22 tanques de 60 toneladas cada uno, y tiene 3 carruseles, incluyendo uno de cilindros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo de un carrusel, en este caso con 60 balanzas, y una cosa un poco diferente que a veces se hace en América Latina, nosotros cargamos por lanzas telescópicas, ¿no? O sea, todo el tránsito, y eso es una cosa bastante importante, ya que tenemos una escala bien grande, es que básicamente todas las compañías trabajan con un carrusel donde la garrafa entra en el carrusel, no hay necesidad de hacer el manuseo de la garrafa para las varias posiciones, tipo el lavado, el chequeo, la balanza y así por delante, eso facilita sin duda, y va hasta dentro del camión por una lanza telescópica que entra hasta el fondo del camión. Eso nos da más seguridad. Pero fuera de esas cuestiones de organización del labor adentro de las plantas, también hacemos un chequeo y normas específicas para instalaciones eléctricas, para protección de máquinas, detectores de gas y llama, puesto a tierra, control del nivel de los tanques, control máximo, reglas de salud y seguridad para el personal y los terceros también, que vamos a ver, acceso a discapacitados, control de bombas y compresores, herramientas antillamas, generadores y sistemas de diluvios para que abra el sistema de emergencia sin la necesidad de que el personal tenga que accesar a eso. Bueno, internamente una cosa muy importante es ver que cuando pensamos, aquí la idea no es mostrarle mostrar en general todo el tipo de chequeo que uno hace, pero vemos que tenemos la cuestión, si somos reactivos a un tipo de evento o dependiente o independiente o interdependiente. Y lo mejor es llegar para acá. Es muy difícil llegar para acá. Digamos que nosotros estamos en el medio de camino entre dependientes e independientes. O sea, es cómo se llegan a determinados números de seguridad. En el momento que cada personal cuida del otro, que es genuina la cuestión del cuidado por el otro. Eso es muy importante. Pero llegar a ese punto es muy difícil. Y diría que lo difícil es pasar primero por la alta gestión. Es la alta gestión que tiene que hacer el primer paso. Y el primer paso y el último, porque la alta gestión, ustedes van a ver que está hasta el final de este ciclo. Bueno, cuando hablamos en Supergas, como dije, nosotros envasamos más o menos 85 millones de cilindros por año, que es mucho. Entonces, 85 estamos diciendo, por lo menos, hay más o menos 170 millones de movimientos entre sacar, bajar el vacío y colocar el lleno.
Ven que es un número expresivo. Tenemos 4.000 empleados y este año, hasta el momento, tenemos 6 accidentes reales, que es todo accidente que tiene que el funcionario, el empleado, no vuelve en hasta un día. O sea, si vuelve en el día, es computado, pero no es computado en este análisis. Y sí, en este caso, si va más de un día, entra para este análisis. Y otra cosa que hacemos es el chequeo, que le llamamos DLTIR, donde vemos en 100.000 horas trabajadas, haciendo la correlación entre el tiempo de las 100.000 horas trabajadas, comparados también con el grado de riesgo y el accidente, el grado de accidentado que fue. Con eso vemos que es posible, cuando vemos de 17 a 21, estos números son muy impresionantes, incluso para nosotros, así como para la propia CHB. Es muy importante decir que para llegar en esto, solo si la presidencia está realmente interesada en eso, si no, no se llega. Porque verán que, a ver, perdón, vamos una antes. Aquí. Lo que verán es que, por ejemplo, nosotros adoptamos ya hace algunos años que toda vez que hay un accidente allá, se hace evidentemente toda la ficha de este accidente, pero el presidente le llama al gerente de la planta y con todos su personal. O sea, él tiene que decir y explicar lo que pasó y cuáles fueron las medidas que van a hacer y cuáles son las medidas que van a tomar a partir de ahí. Eso es muy importante y eso es muy difícil, porque al principio nosotros teníamos, les diré a ustedes, yo tengo varios años de compañía y estaba inicialmente en aquella base, en aquella planta que vimos del sur del país. Teníamos más o menos por año 60 accidentes con afastamiento, ¿no? Más o menos en una planta. Estamos hablando 2010, 2011. O sea, que llegar a 6 en todo Brasil es algo muy, muy difícil para cualquiera de las compañías, y tengo seguridad que aquí también ustedes saben de eso. Pero es posible desde que haya una conciencia. Entonces, en ese momento, siempre la seguridad es en primer lugar, y eso tiene que ser genuino, tiene que pasar por todos. Eso es importante. Y cuando vemos también, nosotros dijimos, bueno, tenemos que separar en algunos pilares, ¿no? El pilar, entonces, dentro de la compañía, es eso que acabamos de ver. El pilar de la venta, vemos que tenemos un modelo de venta donde tenemos camiones intermediarios, que puede ser directamente para el cliente final, todavía camiones que transportan para una reventa, las motos que llevan para el cliente final. O sea, vemos que para cada uno de estos jugadores tenemos que tener medidas diferentes y reglas diferentes y entrenamientos diferentes. Y no podemos ser simplistas en no tener las reglas. Es preferible empezar con cualquier regla que se haga organizadamente que no tener reglas. Y eso vale para todo, vamos a ver. Cuando vemos, por ejemplo, entre los otros pilares, bueno, entonces vimos que para el transporte tenemos que tener reglas para dentro de las bases de las plantas, que es más, entre comillas, más simple de tener el control, porque está dentro de nuestra casa. Cuando salimos para los camiones ya es más difícil, cuando salimos para el cliente es más difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos de relación entre la planta y el cliente final? Tenemos el cilindro. Y el cilindro es fundamental que tenga todo el histórico allá allá en Brasil, por ejemplo, nosotros recalificamos los cilindros después de 15 años de la fabricación y a partir de ahí de 10 en 10 años. Una cosa importante, ustedes ven que los cilindros duran 30, 40 años. O sea, un cilindro es una buena inversión. Tenemos ayer se habló mucho sobre la facilidad de transportar. Si pensamos toda la energía que tiene un cilindro, es algo maravilloso. Tiene que ser explotado eso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera?
a través de la recalificación, para que tengan ustedes idea, estos son 2.700.000, 2.400.000, son los cilindros que hacemos por año solamente en Supergasbras, que tiene más o menos 20% del mercado, entonces se puede hacer una cuenta general, ahí tenemos 12 millones, 10, 12 millones de cilindros recalificados por año. O sea, no puede ser el universo de cilindros bloqueo para no hacerlo. Porque cuando uno hace las cuentas sobre cuánto cuesta hacer toda la recalificación comparado con todo el universo que tenemos y cuánto nos dura este cilindro, es una inversión muy baja. Y en el valor final de la garrafa estamos hablando 2%, 3% del valor final de cada venta. Es un precio que vale la pena pagar. Particularmente yo viví el modelo anterior, donde cada uno envasaba cualquier garrafa. ¿Qué es lo que pasó? Las empresas se organizaron y de esta forma empezaron a realmente solo engarrafar sus propias marcas. Al principio hubo hasta poder organizarse, saber exactamente cuánto era el universo de cada uno, las regiones que esas garrafas estaban. Eso fue un proceso muy difícil y llevó un par de años, pero se llegó finalmente a un punto donde necesariamente todas engarrafan sus propias marcas. Y eso es muy bueno porque al principio las pilas, ellas no quedaban muy fácil en pie. Y ahora cuando vemos las garrafas que entran en las recalificadoras, son prácticamente garrafas de uso muy buenas. Eso se hace ver la diferencia, se hace ver que no hay oxidación. La cantidad de accidentes que tuvimos y que tenemos todas las empresas en Brasil es muy bajo, cerca de todo lo que se movimenta y todo lo que se envasa por año. Una cosa muy importante que es la recalificación. Entonces se separan estas garrafas, se hacen un lavado interno, limpieza completa de la superficie, se sacan todos los componentes del cilindro. Si por acaso donde se agarra la mano o la base están con problemas, se cortan y se hacen los reparos, testes hidráulicos, nuevamente el chequeo de peso, porque eso cambia. En Brasil nosotros pintamos a cada vuelta que llega a la planta, nosotros repintamos el cilindro. Entonces, con el pasar del tiempo, se quedan más cascarudos. Bueno, entonces se pone nuevamente la tara, la fecha que va a salir para la próxima recalificación, pintura, válvulas, componentes, testes de fuga y control de calidad finalmente. O sea, estamos viendo aquí, esto cuesta más o menos entre 4 y 5 dólares de hacer. Nuevamente, respetando la marca, respetando el cilindro, los cilindros tienen una calidad excepcional, se gasta mucho menos al final con tirar los cilindros a la basura. Y eso, nuestros indicadores indican eso, porque al principio que empezamos, tirábamos 18, 15% de todos los cilindros que entraban en la recalificación. Hoy estamos a la vuelta de entre 3 y 8%. Cuando se hacen cuentas, se ve que la recalificación vale, si vale mucho para las empresas, es impresionante lo que vale para el cliente. En grandes números, la producción primaria, la distribución primaria, perdón, y también cómo se hace dentro de la Supergasbras. ¿Y para qué traigo estos números? Para que tengan un poco de correlación con lo que puede pasar aquí. O sea, si tenemos un país que tiene 4.500 kilómetros de extensión, los países son bastante parecidos en relación a su nivel de pobreza, a su necesidad de rutas, a su... no tenemos las montañas tan altas como están aquí, pero seguramente tenemos bastante montaña también. Entonces es importante ver que es posible hacer operaciones de granel y envasado en grandes volúmenes, con transportadores que estén también más concentrados, porque también cuando hay muchos transportadores la calidad evidentemente cae. Y eso va a tener evidentemente reflejo después en la calidad que tenemos del servicio o accidentes que pueden ocurrir.
Ustedes ven que para 650.000 toneladas por año, 18 transportadores para el granel y más o menos para 200 toneladas de envasado, 50 transportistas, me parece que se dice, ¿no? Bueno, también trabajamos con ellos, con subcontratados, o sea, no son camiones propios, son todos camiones terceros. Como son tercerizados, tenemos que tener un control diferente y somos responsables por su carga. Somos responsables para que nuestros contratos tengan entrenamiento. Pero todo eso cuesta. Pero cuesta, ¿y de dónde sale ese dinero? Sale en un indicador que es la cantidad de accidentes que se redujeron después que este tipo de reglas se fueron asimilando. En relación a la secundaria, o sea, la distribución para el propio cliente, vemos también que tenemos más o menos 1.100.000 toneladas por año de envasado, 25 flota propia. Tercero, perdón, este slide quedó en portugués. Pero lo que quiero decir también, y 20% más o menos de granel, hacemos el atendimiento del granel con la manguera y el abastecimiento del tanque a distancia. Bueno, en relación a las cuestiones de sustentabilidad, todo esto, cuando uno habla de seguridad, la sustentabilidad es imposible que esté separada. ¿Y eso por qué? Porque todas las actitudes y todos los comandos que uno acaba dando a sus empleados tienen siempre que estar asociados al medio ambiente y a la organización de la propia planta. O sea, y tenemos así algunas actividades como reciclar los pisos para los camiones, chips para los neumáticos, cilindros pintados con pintura a base de agua, colecta selectiva de basura, reuso de metales en la recalificación y una tecnología llamada Greenhead, que es para que no tengamos aquel puff que uno ve cuando hay el envase en las plantas, ¿no? O sea, todo el foco siempre es con la cuestión de seguridad. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de seguridad. Y finalmente, también nuestra empresa está entre aquellas que están en deseo de trabajar, y eso es muy importante para nosotros, porque cuando los colaboradores dicen que sí quieren trabajar con nosotros y nos recomendarían también para otros amigos o parientes, es porque estamos en el camino cierto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Nahuel Grevet por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros.